Bueno, la noticia ayer fue realmente una bomba para la economía argentina, para la política, generando muchas reacciones. Por más de que era una noticia que en cierta medida se esperaba, las características del fallo de la jueza Loretta Preska de la justicia en Manhattan, Nueva York, generaron mucha, pero mucha reacción. Primero en los mercados con una caída fuerte de la cotización de YPF, pero también en la política argentina. Vamos a poner un poquito de contexto respecto del fallo que ahora mismo te voy a estar compartiendo, pero un poquito de contexto. YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es la empresa petrolera insignia de la República Argentina desde hace muchísimos años. Tiene casi un siglo de historia. YPF fue la mayor parte de su historia una empresa estatal. En los años 90, durante el proceso generalizado de privatizaciones durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, la empresa se privatiza. ¿Y qué ocurrió durante la época de los Kirchner? Bueno, hubo dos movimientos esencialmente para ir hacia una creciente nacionalización. El primero, el ingreso de un consorcio privado, lo que estaba liderado en ese momento por el grupo Petersen, que pasa a adquirir el 25% del paquete accionario de esa empresa que había sido vendida a Repsol, la petrolera española. Una petrolera que paradójicamente era mucho más chica que YPF cuando la compra a YPF en los años 90. ¿Y qué es lo que pasa? Ese grupo, que era bastante ligado a la familia Kirchner, que ingresa a la empresa sin pagar plata, sino siendo financiada por la propia Repsol en la compra de esas acciones, termina siendo desplazado al igual que Repsol en el año 2012, cuando, a instancias del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, en realidad era viceministro en ese momento, pero era la figura más fuerte del equipo económico del gobierno que presidía Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando 2012, ya hace exactamente 13 años. En ese momento se decide una estatización aprobada por ley en el Congreso que supone que el 51% de las acciones pasaban a ser del Estado Nacional. Y si bien hay una compensación para con YPF, mejor dicho, para con Repsol, que era el dueño mayoritario, no hay una compensación para justamente la parte que tenía el grupo Petersen. ¿Qué es lo que sucede entonces? Como no se cumplió el estatuto que establecía el YPF, la empresa, para cómo tenían que hacer los pasos para su compra, porque en definitiva una estatización es una compra, fueron a la justicia. Un grupo de capital estadounidense, que es el grupo Buford, compra buena parte de ese litigio que tenía el grupo Petersen y la justicia le empieza a dar la razón. ¿Y qué dice este fallo? Bueno, vas a ver ahora el fallo de la jueza Loretta Preska de Nueva York. ¿Qué dice? La República, es decir, la República Argentina, porque la demanda es contra el gobierno argentino por considerar que es el gobierno argentino con la estatización que no se hizo en los términos legales correspondientes quien debe pagar a justamente el grupo empresario. La República debe transferir sus acciones clase D de YPF a la custodia, a una cuenta de custodia global al Banco de Nueva York en la ciudad de Nueva York en los 14 días desde la fecha de esta orden. Y en segunda instancia se instruye al Banco de Nueva York a iniciar la transferencia de los intereses de la propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes. Para los demandantes o para que aquellos que ellos designen, para que dentro de un día hábil desde esa fecha, se les depositen las acciones en sus cuentas. Es decir, en un fallo histórico, muy pero muy fuerte, lo que dice la justicia de Nueva York, que es la justicia que tiene jurisdicción porque en el estatuto de YPF decía, ante cualquier conflicto, el conflicto legal debe ser dirimido en la justicia de Nueva York. Era lo que establecía el estatuto interno de la empresa. Recordemos, YPF, más allá de que el 51% es estatal, es una empresa que cotiza en bolsa, donde el 49% es privado y está en manos de distintos tenedores que pueden comprar acciones en la bolsa de Nueva York. Entonces, lo que
en definitiva termina ordenando la jueza es que como Argentina se rehúsa a pagar un fallo que ya desde 2023 le exigía pagar en ese momento 16.000 millones de dólares, entonces que directamente se le entregue la totalidad de las acciones que tiene Argentina sobre la empresa. Es decir, si se cumpliera este fallo, Argentina ya no tendría ninguna, o el gobierno argentino o el Estado argentino no tendrían ya ninguna acción sobre YPF. Obviamente el gobierno rechaza de forma categórica esta posibilidad, no va a entregar a la petrolera estatal ni va a cumplir en estos términos el fallo, que es parte de una estrategia de negociación. Yo quiero que veas el mensaje que publica Javier Milei, el presidente, al respecto, que está dirigido ante el fallo, pero que está dirigido justamente contra quien es hoy su principal rival político, Axel Kicillof. Hoy Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el líder peronista más importante que tiene el país, sobre todo con la condena confirmada para Cristina Kirchner, es el probable candidato presidencial que tendrá que enfrentar Milei cuando vaya por la reelección en el año 2027, y es el que era en ese momento viceministro de Economía, año 2012, y quien impulsó esta estatización. Por eso él dice, esto es contra Kicillof. ¿Y qué dice Milei en un texto durísimo? Nos acabamos de enterar de que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada Cristina Kirchner. Fíjate el tono durísimo del mensaje. Claro, lo acusa soviético porque es verdad, Kicillof era militante de izquierda en sus años de juventud y luego se une a las filas del peronismo, y dice el presidente, ministro de Economía, era viceministro, aunque es verdad que era quien manejaba la economía. Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires, de la que es gobernador. Al margen de la, otra descalificación, de la imbecilidad de Kicillof y de todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Y después un insulto para Kicillof para terminar. Bueno, dos cosas importantes más para entender. Primero, Milei que dice, vamos a utilizar esto en el marco de la campaña. ¿Por qué? Porque en septiembre, es decir, estamos a 2 meses de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde se van a elegir autoridades locales y autoridades legislativas de la provincia de Buenos Aires, y justamente la aspiración del gobierno nacional es que sus candidatos venzan a los candidatos que presente Axel Kicillof. Entonces ya está planteando esto dentro de la campaña política totalmente hiperpolarizada que estamos viendo en la Argentina. Pero además hay una reflexión acerca de los costos que tiene no hacer las cosas como corresponde, de los costos que tiene, por ejemplo, haber estatizado una empresa privada y haberlo hecho de esta forma. Porque así defendía Axel Kicillof hace 13 años en el Congreso la decisión de estatizar la empresa sin cumplir con el estatuto de la empresa. Escucha. Ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como el propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF. Pasaron 13 años y por esa decisión hoy Argentina tiene que pagar 17.000 millones de dólares. Si se hubiera hecho las cosas como había que hacerlas por el valor que tenía en ese momento la empresa, probablemente esto le hubiera costado, ¿cuánto? 1.000, 2.000 millones de dólares en ese momento a la Argentina,
y hoy estaríamos hablando de otra historia. Latinoamérica ha dado sobrados ejemplos de cómo manejar la economía bien, cumpliendo con la ley y cumpliendo con los estándares internacionales, y las consecuencias que tiene cuando se hacen de otra forma las cosas. Esta es la realidad más allá de toda la polarización y todo el enfrentamiento político que hay en torno a esto. Kicillof, por supuesto, le respondió a Javier Milei. Esto es lo que publicaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires tras justamente conocerse el fallo. La entrega avanza, ¿no? Milei había dicho un fallo contra Kicillof. Kicillof dice la entrega avanza, jugando con la libertad avanza, que es el nombre del partido del presidente. Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable juez Grisa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino, soberano, entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo, ni el comportamiento de esta jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo. Se nota mucho. Acá hay un par de cosas para marcar de lo que dice Kicillof, que obviamente trata de acomodar esto a, obviamente, su propio discurso de campaña. Es decir, acá el problema no es el fallo, el problema es que hay un gobierno que es cómplice de alguna manera de la justicia estadounidense, es cómplice de los intereses espurios que hay en los Estados Unidos y que quiere entregar el recurso nacional, la soberanía nacional, a los Estados Unidos. Es muy llamativo porque lo que anunció el presidente es que iba a apelar el fallo. Es más, Argentina tiene este fallo en contra desde el año 2023, cuando se le ordenó pagar en ese momento 16.000 millones de dólares, y como el gobierno argentino no quiere dar la batalla por perdida, no ha pagado esa cifra. Podría haberla pagado si quisiera, si hubiera querido de alguna forma satisfacer a los fondos que estaban demandando y que habían obtenido ese visto bueno de la justicia. De la misma forma, el gobierno dice, nosotros no le vamos a entregar el 51% de las acciones de YPF, vamos a apelar, y de lo que se habla en concreto es de una negociación. Algo va a tener que pagar la Argentina si quiere quedarse con la empresa y al mismo tiempo quiere cumplir con los tribunales internacionales, porque esto es lo que hay que entender a fin de cuentas. Cuando se habla de la entrega de la soberanía extranjera, cuando uno vive en una economía capitalista hiperconectada y cuando uno es un país que tiene un historial de incumplimientos tan grande como la Argentina, no queda otra que ir a la justicia de Estados Unidos, porque es la única forma de que los inversores confíen en que después les van a devolver el dinero.